Para mí, en esta hora, trazar la palabra del Señor, y he confiado y he orado para que el Señor añada su bendición a su palabra y sobre todo que podamos entenderla y además de entenderla, aplicarla y aplicándola, vivirla y compartirla con otras personas. Así que en esa dimensión, no solo de escuchar, sino de aplicar, de entender y compartir, vamos a invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros en este momento. Oremos. Tierno y amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición de la vida. Gracias porque estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo, al abrir tu palabra, está aquí, nos impresiona, abre nuestra mente y nos ayuda a entender, a aplicar, a compartir y a actuar de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra que debemos hacer. Guárdanos, oh Señor, en esta hora difícil y prepáranos para el reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé ustedes, pero a mí en lo personal hay una cosa que me incomoda mucho y a medida que he ido avanzando en edad, por no decir envejeciendo, noto que se acentúa con más frecuencia. Y es el hecho de que olvidamos demasiado. Como que la mente ya no tiene la agilidad de recordar eventos, de recordar acciones, de recordar incidentes. Y a veces nos quedamos así como que, bueno, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Caminamos a un lugar de la casa o de la oficina o de donde quiera se encuentre usted, porque va a hacer algo o porque ha recordado algo y cuando llega al lugar dice, ¿y yo a qué vine? A mí personalmente eso me incomoda bastante. A veces estoy en la cocina, abro la puerta de la nevera porque fui a buscar algo y luego digo, ¿yo para qué abrí la puerta de la nevera? Mi esposo se ríe porque a veces se para frente a la escalera. Vivimos en una casa que tiene 2 pisos y se para frente a la escalera y dice, ¿yo la subí o la bajé? No recordamos con frecuencia y a veces pensamos, ¿será que me va a dar Alzheimer? ¿Será que ya yo tengo? O sea, asociamos ese olvido, esa pérdida aguda que teníamos quizás en años más juveniles de recordar incidentes. Y es que realmente se define como al olvido la situación involuntaria o la respuesta o qué sé yo, involuntaria de no recordar incidentes. Tiene mucho que ver con la memoria y dicho sea de paso, para que no se sientan mal los de avanzada edad, quiero que sepan que también los más jóvenes olvidan. Porque el olvido es una situación involuntaria, natural, que se presenta en muchas circunstancias y que puede tener diferentes factores. Por ejemplo, me puse a investigar un poquito porque siempre me gusta antes de introducirme en un tema. En un tema en particular, saber un poquito cuál es la opinión pública de la ciencia con respecto a eso, ¿no? Y entonces estuve buscando este asunto del olvido y de la memoria. Y para mi sorpresa, una gran cantidad de seres humanos en el mundo entero, pasaba de 800 millones de personas, se quejan de este problema de la memoria, visitan a sus médicos y hablan de esto, ¿no? Y encontré que pueden haber diferentes causas por las cuales este olvido, esta situación de la memoria y el olvido se presenta en algunas etapas de la vida del ser humano. Y encontré que por aquí lo anoté, que muchas veces esas causas pueden ser por problemas a nivel del cerebro. Así que puede haber alguna situación fisiológica en el cerebro. También puede haber una situación de algún golpe que la persona se dio y eso le ha afectado la memoria, como en el caso de la amnesia o algo así, ¿verdad?
Y también pueden haber otras causas de tipo, por ejemplo, cuando hay falta de sueño. Si usted no ha dormido bien, al otro día usted siente que su mente como que está lenta, como que no puede concentrarse tan fácilmente. Si está leyendo un libro, a veces va a tener que leer 3 y 4 veces el mismo párrafo hasta como que le llega a la mente. ¿Por qué? Porque ha tenido falta de sueño, su cerebro, su cuerpo no está agotado, su mente no está tan ágil ni tan despierta. Puede ser también otra causa, algún tipo de medicamento que la persona esté tomando. Puede ser un asunto de ansiedad, puede ser a causa de una depresión. Inclusive encontré cosa que yo no sabía, que la mala alimentación, sobre todo aquella alimentación que es alta en grasas, puede afectar la memoria, y me imagino porque tiende a tapar las arterias y el fluido de sangre no es tan eh, abundante, y entonces eso también puede crear falta de la memoria. Y así encontré muchísimas otras razones, pero yo no he venido aquí a hablar de las causas fisiológicas o lo que tiene que ver con la mente y la memoria, porque ese no es mi punto. Yo he venido aquí a traer a colación y a que cada uno de nosotros analicemos y reflexionemos en esto del olvido desde un punto de vista espiritual. Y para poder analizar esto, porque con frecuencia nosotros los humanos, como dije al principio, se nos olvidan muchas cosas. Y también debo aclarar y entrar aquí un detallito que no lo había notado, pero hay olvidos que son planificados, que uno dice, más vale que me olvide de eso y no le dé mucha importancia. O sea, que a veces la memoria es medio selectiva. Recordamos lo que queremos y olvidamos lo que queremos también. Así que para que nosotros podamos entender este asunto de lo que tiene que ver con el olvido y cuán importante es para nosotros recordar lo que hay que recordar y contar lo que hay que contar, yo quiero que hagamos un repasito rápido por la historia de la humanidad para que nos demos cuenta de dónde viene todo esto y hacia dónde vamos con todo esto. Tenemos que remontarnos al jardín del Edén. No podemos ir a otro lugar porque ese es el inicio de todos los inicios. Y estando allí en el jardín del Edén, luego que Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios, perfectos, faltaron, pecaron, la raza humana de allí en adelante se fue deteriorando, entró en un deterioro que nunca más se ha detenido, porque ha llegado hasta nuestros tiempos y será así hasta el fin de los tiempos. Si nosotros miramos la historia desde el jardín del Edén en adelante, nosotros vamos a encontrar que allí en Génesis capítulo 6 y en el versículo 5 dice, al ver el Señor, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero no importa la versión que usted tenga, el sentido de la palabra del Señor es el mismo. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y los aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Si nos damos cuenta, en estos versículos encontramos una declaración que tiene que haber sido muy dolorosa para el Señor, porque Él creó la raza humana por amor. La creó con un propósito especial. Le dotó a la raza humana desde el jardín del Edén todo lo necesario para ser felices. Pero a causa de habernos desviado del camino correcto y de haber prestado atención a voces que no venían del Señor ni que estaban en consonancia con el propósito inicial, de allí en adelante la raza humana, fíjense que no eran muchos,
Y sin embargo, los que eran, la Biblia no especifica cuántos, pero los descendientes de Adán y de Eva y de sus hijos y de todos hasta que llegamos al capítulo 6, encontramos que era una raza ya con una tendencia completamente hacia el mal, hacia las cosas malas. Y usted puede leer en ese capítulo 6 a los primeros versículos la razón de eso, ¿verdad? Pero lo que nos trae aquí a la meditación es que de ahí en adelante las cosas vienen mal. Pero aunque las cosas vienen mal, siempre hay alguien que quiere hacer las cosas buenas. Por eso el último versículo allí dice, el versículo 8 dice, pero Noé contaba con el favor del Señor, porque había allí uno que era fiel al Señor. Así que el Señor manda el diluvio, permite el diluvio para raer de la raíz de la tierra esa población, esa gente que eran de continuo deseo hacia el mal. Muy bien, ¿qué pasa? Después del diluvio quedan muy pocos, 8 personas, ¿no es cierto? Así que de esas personas una nueva generación se levanta. Y si vamos al capítulo 11 de Génesis, vamos a encontrar que allí en el capítulo 11 está esta nueva generación, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Esa gente empiezan a hacer una torre porque quieren agarrar para el cielo, porque quieren saber qué es lo que hay más allá arriba. O sea, la misma tendencia del pecado. Siguen en esa misma dirección. Y entonces el Señor allí en el capítulo 11 dice, bueno, baja y mira todo lo que están haciendo y dice, no, si no acabamos con esto, ellos van a seguir insistiendo y van a seguir haciendo las cosas como ellos quieren. Así que les confunde el habla. Empiezan a dividirse por grupos de acuerdo a su manera de hablar, a su estilo de hablar, y se dispersan por diferentes lugares, pero cada quien se va de acuerdo al idioma que hablaban. Pero ¿qué es lo que se llevan? Se llevan la semilla de la maldad y del pecado y de esas intenciones malas de no seguir el plan de Dios. Sin embargo, si nosotros seguimos la historia, porque esto es lo que estamos haciendo, dando pasitos rápidos a través de esa historia, encontramos que en todo ese grupo, los que se fueron para allá, para Mesopotamia, por allí aparece Taré, aparece Abraham y aparece ese grupo, ¿no es cierto? Y entonces esos, al igual que Noé en aquel tiempo, esos eran adoradores del verdadero Dios. Porque así como ha aumentado la maldad, siempre ha habido un remanente. Y ese remanente fiel, de una generación a otra, fueron contando. Seguramente Abraham, sus padres le contaron lo que pasó con el diluvio, con la torre de Babel y con todas esas cosas. Y eso se contaba de generación en generación. Y aquí tenemos a Abraham, y tenemos luego a Isaac, y tenemos luego a Esaú y a Jacob, y tenemos toda esa descendencia que de uno a otro fueron pasando esas historias, siempre contando lo bueno y lo malo, siempre haciéndole recordar a todos que aunque habían tenido que pasar por situaciones difíciles a causa de decisiones equivocadas, las pasó Abraham, las pasó Isaac también, las pasó Esaú, las pasó Jacob. De todas maneras, ellos siempre tuvieron algo para contar en favor del Señor. Y eso lo contaron a sus generaciones. Por eso aparece un José cuyo padre siempre le contó las bendiciones que Isaac a su vez le había contado a él. Y por eso, cuando llegó el momento de actuar, a pesar de todas las crisis por las que tuvo que pasar José, ¿qué dice la Biblia que hizo José? Lo primero que hizo fue poner al Señor por delante y dijo, ¿cómo pecaría yo? ¿Contra quién? ¿Contra mi jefe? No. ¿Contra los que viven aquí? No.
contra Dios. ¿Qué Dios? El que él conocía porque su padre le había contado, le había hablado y eso había quedado en su corazón. Y él era del grupo fiel que estaba dispuesto a seguir esa línea de fidelidad como su padre le había enseñado. Así que allí vemos, José trae a su familia, trae a sus padres a Egipto. Así es que viene este pueblo para acá a vivir en Egipto. Se acomodan allí, están allí. La historia sigue. Se muere el faraón que conocía a José y allí comenzaron otra vez las angustias para el pueblo. Y al comenzar las angustias, si ustedes se dan cuenta en toda la historia que nosotros encontramos en la palabra del Señor, el pueblo remanente de Dios nunca ha estado libre de dificultades y problemas. Siempre, siempre ha tenido un enemigo detrás buscando cómo distorsionar esa historia de fe, de fidelidad y de amor que nosotros debemos contar unos a los otros y que es lo que nos mantiene a nosotros esperando ese glorioso momento del cumplimiento de la venida del Señor. ¿No es cierto? Porque todos estos, como dice Hebreo, se fueron al descanso, con excepción de Moisés y Elías, pero todos se fueron al descanso y están esperando el cumplimiento de esas promesas, al igual que tú y que yo, que no sabemos si veremos al Señor. Ojalá que venga ya de una vez. Pero si nos toca descansar, estaremos en el mismo grupo de los que han estado descansando, pero que descansaron fieles al Señor. Así que encontramos aquí el pueblo sometido. El Señor escoge a Moisés y a Aarón, los saca de allí, de esa tierra de esclavitud, y se los lleva en un peregrinaje tremendo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un pueblo que de momento, cuando todas las cosas iban bien, ¡ay, qué bueno es Dios! Y cuando empezaba la comida a faltar, y cuando empezaba a faltar el agua, y cuando habían problemas por aquí, otro problema por allá, ¡ay, por qué no nos quedamos por allá! Un pueblo quejoso. ¿Se parece un poquito a alguno que usted conoce en la actualidad? Yo puedo decir que sí, ¿verdad? No voy a dar nombres ni nada, pero yo puedo decir que yo conozco a algunos del pueblo de Dios que son supremamente quejosos. Ojalá que usted y yo no seamos de ese grupo. Pero esa fue la característica siempre del pueblo, quejarse, estar en esos altibajos. Se olvidaban de lo que habían vivido en el pasado y de la manera maravillosa como Dios los había sacado de eso y los había traído a una vida mejor, a un ambiente mejor. Yo creo que tanto ustedes como yo hemos escuchado muchísimas veces, y aquí lo tengo anotado, una cita que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 9, y es bien conocida. Los pastores la repiten hasta de memoria. Yo me la sé de memoria, pero la voy a leer. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ya el pastor dijo que yo soy maestra y eso es una de las cosas que agradezco a Dios, que me diera ese don de ser una maestra para enseñar. Y yo quiero, y siempre me gusta, hacer análisis de las cosas, porque a veces las leídas rápidas de las declaraciones, como que no nos detenemos y no le sacamos el jugo, como digo yo, a las cosas, a los pensamientos. Dice, no tenemos nada que temer del futuro. Hay un absoluto aquí, una palabra que representa un absoluto, y es nada. Mi querido hermano y hermana que me acompaña. ¿Qué quiere decir la palabra nada? Pues te lo voy a explicar facilito. Nada es nada. Nada. No hay nada que temer del futuro. De lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar el mes que viene, no. No hay nada que temer.
Sigue diciendo la declaración. Y eso será así a menos, aquí hay una palabrita condicional, ¿ok? A menos que, ok, si no hay nada que yo tengo que temer del futuro, entonces, ¿por qué temo? Porque a menos que me olvide de la manera en que el Señor me ha conducido en el pasado. Porque es que se me olvida la forma como Dios en el pasado estuvo conmigo, me ha llevado en el camino de la vida, me ha sacado de las crisis, me ha dado la fortaleza para vencer en las crisis, me ha enseñado la ruta que tengo que seguir. Entonces, por eso es que yo no tengo que preocuparme por el futuro. Pero es que cuando se me olvida eso, empiezo a preocuparme por el futuro porque entra una cosa que se llama incertidumbre. Y como no puedo saber lo que va a suceder después, entonces me pongo ansioso, me pongo preocupado, me pongo deprimido, me vienen a la cabeza tantos pensamientos y normalmente no son pensamientos de bien, sino de mal. Porque ¿quién está detrás de toda esa ansiedad y de todo ese olvido? Pues yo no voy a decir quién, pero yo creo que ustedes ya saben quién, ¿no es cierto? Entonces, a menos que yo me olvide de la forma como Dios me condujo en el pasado, de lo que me ha enseñado, porque mis queridos hermanos, el pasado solo sirve para enseñarnos. Si usted y yo nos quedamos en el pasado, en las experiencias del pasado, no avanzamos. Pero si las experiencias del pasado que posiblemente no sean iguales a las que estamos viviendo ahora, porque cada situación ha tenido sus características. Pero si al recordar mis experiencias del pasado, buenas y malas, yo aprendí de esas experiencias, entonces mi historia está bien, porque yo sé para dónde voy y qué es lo que el Señor quiere, aunque no lo vea todavía, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que al repasar esta historia, estos episodios de la historia del pueblo de Dios, desde el Edén hasta aquí donde la llevamos, nosotros encontramos que las crisis han estado todo el tiempo presentes en la humanidad. Pero igualmente hemos tenido que aprender, o debiéramos haber aprendido de todas esas crisis, de la forma como Dios nos ha sacado y nos ha conducido y nos tiene hasta aquí, hasta el presente. Así que es importante que al llegar hoy, nosotros al mirar hacia atrás y recordar todos esos personajes, recordar a Daniel, a sus amigos, recordar a Esther, recordar a Job, recordar todas las situaciones que la Biblia declara como todos esos hijos de Dios enfrentaron sus crisis. Y a pesar de todo eso, no se olvidaron de que Dios los estaba conduciendo por el camino por donde Él los quería llevar. Nosotros también hoy tenemos que hacer lo mismo. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos un poquito ahora en nuestra época. Ubiquémonos en nosotros, en el pueblo de Dios hoy. Hoy, septiembre 11 del 2021. De hecho, esta es una fecha muy significativa, no solo para los Estados Unidos de Norteamérica, sino para el mundo entero, porque no creo que hubo ninguna parte del mundo que no fuera salpicada o tocada un poco por la tragedia que ocurrió aquí en el 11 de septiembre del año, creo, 2001, ¿verdad? Hace, ¿qué? 20 años. Hace 20 años que sucedió esto. Porque hoy hay mucha gente que llora a sus seres queridos que perdieron la vida en ese momento. Pero hoy, tú y yo que estamos aquí, tú que estás allí en ese templo, yo que estoy aquí desde mi casa hablando contigo, ¿cuál es la situación de nosotros como pueblo de Dios? ¿Cuáles son nuestras crisis? La semana pasada, la hermana que presentó el tema habló en varias ocasiones, hizo mención
a que nosotros estamos viviendo una crisis de corte familiar, de corte social, política, y en todos los renglones de la vida la crisis ha penetrado, y las situaciones difíciles y conflictivas en la economía mundial y en todas las cosas se dejan de sentir en el mundo entero. Y mientras ella presentó esa declaración, mi mente automáticamente se fue a una referencia bíblica que quiero traer y estudiar con ustedes en esta hora. Y quiero invitarlos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y mi mente se fue allá porque el apóstol Pablo, yo siento que en esta declaración que él hizo al escribirle a los romanos, él dio en el clavo, como decimos nosotros los puertorriqueños, dio en el clavo, dio en el punto. Y es el hecho de que lo que nosotros estamos viviendo a causa de la degradación del ser humano y del olvido de tantas cosas que el Señor hizo y ha hecho por la raza humana en todas las edades. No solo por nosotros los adventistas, no seamos tan exclusivistas, sino que ha hecho por todos los hijos, la creación, esos que Él hizo. Se debe a que nosotros hemos cometido algunos errores, pero quizás el más grande está aquí declarado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recorrió toda Europa, toda Asia, todos esos lugares por allá, predicando el evangelio, y podía con toda autoridad decir lo que dijo aquí en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí viene, además de este pedido del apóstol Pablo, que él introduce aquí como una entrega de nosotros, total, completa. Esta es una figura que en esos tiempos se conocía muy bien, porque el asunto del sacrificio era algo que se entendía muy bien. Pero aquí viene lo que yo he llamado la razón de ser de por qué estamos como estamos. Porque siempre hay que tener una visión clara de que, oye, ¿cómo es que hemos llegado aquí? Espérate, ¿por qué? Dice el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, sencillito. El apóstol Pablo dice, mire, este asunto de hacer la voluntad del Señor, de enfrentar la vida cristiana, de vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos, es un asunto de entrega total. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Para que no nos asustemos, porque a nadie le gusta someterse a la voluntad de nadie, él ese versículo lo termina diciendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 3 calificativos increíblemente buenos, ¿verdad? Usted siempre quiere lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Así que eso no admite discusión. Está bien. Pero, ¿qué es lo que ha fallado? Bueno, entonces él dice, no se amolden al mundo. El problema es, hermanos, con todo el respeto que la palabra del Señor se merece, este pueblo se ha amoldado demasiado al mundo actual. La línea de demarcación entre el pueblo de Dios y el pueblo que no sigue al Señor es tan delgadita que ya casi ni se nota. Alguien dijo una vez que el lugar natural del barco es el agua,
Usted no percibe un barco fuera del agua a menos que esté en el astillero que lo están construyendo. Pero una vez que lo construyen, lo tienen que lanzar al agua porque es un instrumento para estar, o es un objeto para estar en el agua. Así que el lugar natural de un barco es el agua. El lugar natural de la iglesia es el mundo, ¿no es cierto? Pero si el agua le entra al barco, lo hunde. Si el mundo le entra a la iglesia, la daña y la hunde. Así que el apóstol Pablo le dice a los romanos que luchaban con muchas cosas bien terribles para poder ser fieles, le dice, mire, no se amolden al mundo, no se acostumbren. Y algunos de nosotros, del pueblo de Dios en la actualidad, estamos tan acostumbrados al mundo. Mejor ya no digo más. Cada quien lleve esto a su relación personal. ¿Cuán acostumbrados estamos? No se amolden, no se acomoden al molde del mundo, porque en el mundo estamos, en él vivimos, pero mire, hermano, no somos de este mundo. Nosotros aquí estamos de paso. Y esto tiene que estar claro en los detalles del diario vivir, en cada situación de nuestra vida. Esto tiene que estar claro. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, miren, no se amolden al mundo. Y otro factor que dice allí es que para no amoldarte al mundo, tu mente y tus pensamientos tienen que estar renovados. ¿En dónde está tu mente? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que compartes? ¿Qué es lo que cuentas? ¿Qué es lo que hablas? Porque donde está tu mente, está tu corazón. Y de eso habla tu boca. Entonces, si no te vas a moldar al mundo y vas a vivir una vida que haga la voluntad de Dios, entonces tu mente tiene que estar como la mente de Cristo. Eso lo decía el apóstol Pablo, por allí mismo lo leemos en sus escritos. Y eso, con una mente renovada y no amoldada al mundo, eso produce una transformación. Somos diferentes. No somos como los demás. No somos mejor que los demás. Cuidado con eso, Simplemente no somos como los demás. Entonces, ¿cuál es la razón de que el pueblo de Dios en este momento esté como está? Es porque nos hemos conformado al mundo. Nos parecemos. Y mire, yo quiero compartir con ustedes una declaración. Solamente esta más voy a compartir, No crean que voy a estar leyendo del Espíritu y Profecía todo el tiempo. Pero esta es una segunda declaración que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 129 y 130. Dice así: es una solemne y aterradora verdad que muchos de los que han sido celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes somos esos? Esos somos nosotros, los adventistas, se están volviendo apáticos e indiferentes. La línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos es casi indistinguible. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo, a sus hábitos, a sus costumbres y egoísmo. En lugar de llevar al mundo a rendirle obediencia a la ley de Dios, la iglesia está uniéndose más y más de cerca con el mundo en la transgresión. A diario la iglesia se puede convertir en el mundo. Ahora, hermano, espérate, porque hay muchos que agarran esta cita de la hermana White y le caen a golpe a los pastores y a las iglesias. Y pare usted de contar que todo el que entre con el vestidito que no está correcto, con un poquito de maquillaje en la cara, o quién sabe con cuántas cosas, porque nosotros hemos hecho de la salvación y de los requisitos para la salvación una clase de lista que los fariseos se quedaron cortos. Y disculpe usted que yo haga esta declaración, pero una de las cosas buenas de estar jubilado y estar lejos es que, bueno, se pueden decir algunas cosas en el nombre del Señor, ¿ok? Con amor y en el nombre del Señor. Hermanos, esta situación
Es una realidad. Porque vuelvo a repetir, detrás del pueblo fiel del Señor hay constantemente uno creando crisis y creando problemas y creando dificultades. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nosotros leemos estas cosas tenemos que darnos cuenta de que podemos caer en esta situación, pero no nos podemos olvidar de la manera como el Señor siempre ha cuidado su iglesia, porque su iglesia es el objetivo de su amor, es la niña de sus ojos, es la que Él viene a buscar imperfecta como esté, ¿ok? Así que no podemos coger estas declaraciones para caerle a golpe a los hermanos y a la gente de la iglesia, sino para reflexionar en que hay una necesidad de que yo pueda contarle a otros las bendiciones del Señor, las promesas que están reservadas para los fieles, y también decirles, si ese no es el camino por donde vamos a seguir, entonces tendremos que enfrentar las consecuencias. Hacia allá es que tenemos que ir con estas declaraciones, a entender que Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir en sus hijos fieles, a menos que nos olvidemos de lo que el Señor nos ha dicho. Por eso, este consejo del apóstol Pablo es tan aplicable para la familia de hoy, hermano querido. Toda esta semana, esta iglesia, y yo felicito al pastor por esta iniciativa de tener esta semana con énfasis en la familia, porque ¿dónde comienza y dónde tiene que realizarse la obra de cambio y de transformación? En el seno de la familia. Es ahí, hermanos, el Génesis comienza con una familia, la familia que Dios creó. El Apocalipsis termina con una familia, la familia que el Señor vendrá a buscar, el pueblo de Dios. Entonces, en ese interín de Génesis, Apocalipsis, la familia que vive no debe conformarse al mundo. Debe estar cada día siguiendo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos queridos, al mirar todas estas cosas, la pregunta es, ¿qué haremos? Malaquías, mi última cita, bueno, no mi última, mi penúltima cita. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Esto es bien conocido, muy conocido. Malaquías 4, 5 y 6 dice así. Estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción. Esta cita declara facilito que la destrucción viene. No es que no va a venir, la destrucción viene. Pero antes de que eso venga, hay una advertencia. Y la advertencia es que el corazón de los padres y de los hijos tiene que juntarse. La familia tiene que reconciliarse. Mire, hermanos, yo he anotado aquí unos puntos que quiero compartirle a ustedes. Esta reconciliación de la que habla aquí el profeta Malaquías tiene que operarse, porque tiene que haber un cambio que comience en el centro de nuestra familia. Y déjame decirte algo, puede ser que tú seas una persona avanzada en edad, ¿ok? Y digan, bueno, yo ya soy un viejo, yo ya soy una vieja, como siempre uno dice, ¿verdad? Pero bueno, no usemos esa terminología. Ya eres una persona entrada en edad, ya eres una persona avanzada, ya mis hijos se casaron, ya yo nietos y bisnietos. Okay. Déjame decirte una cosa, que a pesar de eso tú tienes una responsabilidad muy grande con el Señor. Porque tú tienes mucho para contar. ¿Qué es lo que tú le estás contando a la generación que viene o que ha descendido, o que ha pasado, o que se ha producido en tu familia? ¿Qué es lo que tú estás contando? Es hora de unir el corazón de los padres con los hijos. Es hora de vivir, hermanos, en el hogar el verdadero cristianismo.
tiene que empezar en la casa. Es hora de contarle a las nuevas generaciones cómo Dios te ha bendecido en el pasado, te ha protegido en el pasado, te ha cuidado en el pasado, ha provisto de ti y para ti en el pasado y para todos ustedes. Y lo que hoy tu familia disfruta y tiene, y lo que tus hijos le dan a sus hijos, y lo que los hijos de tus hijos le dan a los suyos, y así seguimos por generaciones, son bendiciones que hay que contar. ¿Qué es lo que tú tienes para contar, hermano? Es hora de que vivamos más el evangelio de lo que predicamos, porque muchas veces predicamos una cosa y vivimos otra. ¿Y sabes qué? El problema es que predicamos afuera muy bonito, pero vivimos muy feo dentro de la familia. Entonces la familia mira para adentro y luego mira para afuera y dice, esto no me cuadra, lo de adentro con lo de afuera no me cuadra. Es hora, hermanos queridos, de criticar menos la iglesia y de amarnos más unos a los otros. Porque problemas y dificultades vamos a encontrar siempre. Es hora de criticar menos. Escuché una vez a alguien que dijo que este asunto de la iglesia es el ejército donde los soldados se matan unos contra otros con la crítica. Dejemos ya de andar disparándonos. Y no siempre las balas son lo que conocemos como balas literales. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos contando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? ¿Estamos sembrando confianza en el futuro que el Señor nos ha dicho o estamos sembrando desconfianza? Es hora de que los miembros de nuestra familia empiecen a ver al Señor en nuestro hogar. El Señor le dijo al pueblo, y esta sí es mi última cita, el Señor le dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 4 al 9, le dijo, mire, enséñenle a su familia a amar a Dios, que lo pongan por sobre todas las cosas y háganlo cuando se acuesten y háganlo cuando se levanten y háganlo de esta manera y háganlo. O sea, el Señor les dio las instrucciones muy sencillas y que era lo que tenían que hacer. Y en lo que fue la lectura bíblica, en el versículo 21 del capítulo 6, Él les dijo, ¿por qué? Les dijo, mire, eso lo van a hacer así por una razón. Porque en el futuro, cuando sus hijos le pregunten, ¿y esto qué? ¿Y por qué nosotros somos adventistas? ¿Y por qué nosotros vamos a la iglesia los sábados? ¿Y por qué nosotros hacemos esto? ¿Y por qué nosotros no hacemos esto? ¿Y por qué no vamos aquí? ¿Y por qué comemos diferente? ¿Y por qué nos vestimos diferente? Porque todas esas preguntas, hermanos, nos las hacen nuestros hijos, la generación con la que estamos bregando en este momento antes de irnos para el cielo. ¿Y qué es lo que nosotros le decimos? ¿Cómo le contestamos? ¿Saben que muchos de nuestros jóvenes ni siquiera entienden la razón por la que los adventistas nos comportamos y somos como somos? Porque hay una confusión muy grande entre las exigencias de nosotros y lo que la palabra del Señor dice que debe ser. Perdóneme, pero es que esa es la realidad. Entonces, el Señor se lo dijo, mira, te van a preguntar. Y entonces, esa va a ser tu oportunidad. Yo no lo voy a leer, hermano. Léalo usted después. Pero la oportunidad es tremenda porque sigue diciendo allí, cuando te digan, cuando te pregunten eso, muchacho, empieza a hablarle de todas las cosas lindas que el Señor ha hecho por ti. Cuéntales cómo tú eras un esclavo en el mundo, cómo el Señor te sacó de la bebida, de la droga, del adulterio, de esto, de aquello, lo otro. No sé cuál fue tu experiencia espiritual. Muchos de nosotros estamos prestos para irse a contar en la calle a otro y resulta que nuestra familia no lo sabe. Cuéntaselo a tu familia para que tu familia vea cómo Dios te cuidó en el pasado y te está bendiciendo en el presente. Es tu familia la primera que tiene que escuchar esto. Por ahí en el Nuevo Testamento aparece un hombre que el Señor sanó y ese hombre quería seguir detrás del Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo, no,
Devuélvete y vete y dile a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Y yo me pregunté, ¿y por qué a tu familia? Porque eso era lo que lo habían visto endemoniado y eso era lo que habían sufrido sus ataques y ese era los que habían oído sus groserías y sus maldiciones y su todo. Espera, y ahora lo encontraban también vestidito, limpio, bien bonito. Esa familia tenía que saber cómo le había llegado la salvación a ese hombre. Tu familia tiene que saberlo también. Mi querido hermano, si tú eres una persona joven, tú tienes para contar. Pero si eres una persona adulta, tú tienes mucho para contarle a tus generaciones. Comienza con tu familia. Es hora de que tu familia vea cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios les ha cuidado y cómo las promesas del Señor se van a cumplir, a menos que nos olvidemos de Él. Pero si hacemos su voluntad, si no nos amoldamos al mundo, si seguimos en ese proceso de permitirle al Espíritu Santo que nos transforme, entonces nosotros tenemos mucho para contar y hay que empezar a contarlo en la familia. Leí hace un tiempito, no hace mucho, leí una frase que me hizo pensar. Y esa frase decía, vive la vida de tal forma que el día de tu funeral el pastor no tenga que mentir. Yo no quiero esperar, hermanos, al día de mi funeral que se paren allá a decir todo, la hermano Maña, los cursos que dio, los seminarios que enseñó, las familias que aconsejó. No. Será inevitable que hablen de eso el día del funeral de uno, ¿verdad? Pero yo quiero que ahora mi gente, mi familia, los que se relacionan conmigo, escuchen la historia que yo tengo para contar. La historia de mi vida, cómo el Señor a través de todas las edades me ha bendecido. Me bendijo con un esposo, me bendijo con 3 hijos, me bendijo con 3 nueras, me bendijo con nietos. Y si yo no sé si veré mis nietos o no, yo más bien me quiero ir ya para el cielo con el Señor y con todos ustedes. Pero lo grande de esto es que hay que contar esa historia. Porque esa es una historia de bendición y será muy pronto la historia de la redención. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que podamos recordar que es ahora, ya, ahorita, como dicen, no sé si allá, ahora, ahorita, como lo vayan a entender, hay que contar las bendiciones del Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Fue un gozo compartir con ustedes la palabra del Señor y que Él haga que esa palabra cobre vida en nosotros y la podamos compartir. Dios les guarde. Es mi deseo y es mi oración.